Konnichiwa, Koike desu. Hoy les vengo a hablar de una película de terror surcoreana que se estrenó este 11 de agosto en los cines de México. Su nombre es Historias que no te atreves a contar. Y si quieres saber de qué trata, quédate porque comenzamos. La historia nos presenta a Ji-woo, quien es un artista gráfico, un creador de webtoons. Y como está buscando inspiración para su nueva novela gráfica, decide ir a una especie de edificio de departamentos que se dice está terriblemente embrujado. Allí se entrevista con el conserje, a quien le pide que le cuente algunas historias que han ocurrido a los inquilinos que han pasado por ese lugar. Y aunque el hombre en un principio no está muy de acuerdo, decide comenzar a contarle algunas de las cosas que se dice han ocurrido en ese lugar. Sin embargo, poco a poco nuestro protagonista comenzará a involucrarse más de lo debido en esta historia, abriendo puertas que nunca debieron ser abiertas. Uno de los puntos fuertes de esta película, a mi parecer, es que retoma mucho del terror clásico que hemos visto en Asia. Es decir, juega mucho con estos fantasmas que ya tenemos de alguna manera preconcebidos en este tipo de tramas. Ya saben, estos niños que se la pasan corriendo pero no se ven, que puedes ver por el rabillo del ojo, estos ruidos extraños y claro, estas manos que aparecen detrás de ti cuando menos te lo esperas. Y esto, a mi parecer, a los que nos gusta ver este tipo de películas asiáticas es un deleite, porque a pesar de que sabes lo que va a pasar, sigue funcionando y a la vez dices, oh, esto viene de tal película o lo he visto antes en otras sagas. Incluso puedo decir que en una parte de la historia se contesta el teléfono y se escuchan unos ruidos muy pero muy semejantes a los que hace la mujer esta de la película de La Maldición. Incluso iba con uno de mis amigos que le aterra esa película y que justamente íbamos hablando de eso antes de llegar al cine. Y me dijo, no, si esos ruidos aparecen, si esa mujer aparece, yo me voy a salir de la sala. Y cuando comenzaron a escucharse, honestamente yo pensé que se iba a retirar, pero no. Aguantó bastante bien. Otra cosa que a mí me gustó bastante de esta película es que el ritmo se mantiene dócil porque la historia nos es contada en capítulos. Es decir, no es una historia que vayamos a ver de manera lineal, sino que en el momento en que Ji-woo se pone a hablar con este conserje y él comienza a contarle las cosas de las que él se ha enterado, la historia se nos va a dividir como si fuera un libro. Es decir, en capítulos, y cada capítulo va a estar protagonizado por una historia diferente, por un inquilino diferente, de pisos diferentes, dando a entender que en todo el lugar aparecen este tipo de presencias y que no es que haya únicamente un único fantasma, sino que al parecer estas extrañas fuerzas sobrenaturales están presentes y acechando para atacar al que menos se lo espera. De hecho, esta manera de contar la historia me recordó mucho a una antología de cuentos japonesa, donde cada historia duraba más o menos 5 minutos y se sentía muy natural. De esas historias no que son como súper conocidas, pero ya sabes, estas medio experiencias que te cuentan tus amigos o los vecinos cuando llegas a un lugar nuevo, a una escuela, y que todo mundo da por verídico, aunque casi nadie lo haya vivido personalmente o que al contrario, muchas personas lo han visto o han escuchado sobre esto. Y creo que esto ayuda muchísimo al ritmo porque sumerge completamente al espectador en lo que está ocurriendo. Deja de parecer una película y te sientes parte de esta narrativa. Eres un espectador más de la historia que el conserje nos está contando. Y además creo que al menos la primera mitad es bastante interesante. Creo que las actuaciones son muy buenas y que las historias siempre dan un giro inesperado. Obviamente sabes que algo va a pasar. Desde el momento uno te están diciendo que algo no está muy bien. Aunque el protagonista de esos pequeños fragmentos al parecer no los notan. Pero siempre la historia termina dando una vuelta de tuerca y desencadenando en un final que no te lo esperabas. Obviamente el terror es subjetivo, a algunos les dará más miedo que a otros, pero yo creo que al menos sí te van a poner incómodo. Otra cosa que me gustó de estas historias es que aunque no lo parecieran,
te empiezas a dar cuenta que están ligadas entre sí. No porque hayan sucedido o que sean de manera lineal y continua, sino que todos los personajes involucrados en algún momento tuvieron contactos uno con el otro. Y pareciera que esto fuera una maldición que se va pasando de una persona a otra y que es así como la casa elige a quienes va a asustar. Además de que, como ya dije, retoman elementos del terror clásico asiático, también utilizan objetos o cosas que en general en Occidente también nos dan escalofríos. Y esto ayuda muchísimo a que un espectador que no esté tan involucrado en la cultura asiática o en su manera de hacer cine pueda adentrarse fácilmente en esta historia y sentir el mismo miedo que alguien que sí puede notar estos pequeños guiños a su cultura del terror. Sin embargo, a pesar de que considero que la primera mitad es buena, es cumplidora, es más de lo que esperaba honestamente, después de la segunda mitad pareciera que esta historia se comienza a enredar entre sí, comienzan a alargar de más el clímax, tratando de dar explicaciones quizás lógicas que al final no terminan de convencer y pierde el encanto que te había atraído de la primera mitad. Sin embargo, no considero que sea algo que termina por completo con la película, pero que sí rompe esta racha que llevaba con un ritmo que, si bien no era el mejor, sí era adecuado, sí era cumplidor y te mantenía interesado al menos. La segunda mitad, a pesar de que considero que las historias contadas son igualmente interesantes, creo que sí se empieza a ver que pierden el rumbo de lo que te están contando. Ya no están muy seguros, quizás en el intento de ser original o quizás de dar más miedo, terminan haciendo todo lo contrario y se encasillan como una película pues algo lenta y por momentos incluso tediosa y aburrida. Y es por todo esto por lo que yo le doy 3 estrellas, porque no considero que sea la mejor película del año, ni tampoco la peor. Honestamente, yo no esperaba demasiado cuando fui a ver esta película. Por lo general, las películas asiáticas o son muy buenas o son muy malas. Muy pocas veces encuentras algo que sea como un punto medio. Y creo que en este sentido puedo decir que este sí es un punto medio. Como dije, no es la mejor película asiática de terror que haya visto, pero tampoco es un completo fracaso. No me decepcionó. En realidad yo no iba esperando casi nada y hubo bastantes cosas que me alegraron, no me arrepiento de haberlo visto. Así que si tú tienes la oportunidad de ver esta película, la verdad es que sí te recomiendo que vivas la experiencia, sí te pone ciertamente nervioso en ciertas cosas. Y aunque no creo que sea un título que vaya a cambiar por completo tu vida o que se encuentre en tus favoritos, creo que es una buena opción para el fin de semana si quieres ver algo que te ponga nervioso o que incluso te llegue a dar miedo si tú le tienes fobia a alguna de las cosas que van a aparecer en estas historias. Pero recuerda que esta es mi opinión, así que si tú tienes la tuya y ya viste esta película, me encantaría leerte aquí abajito. Y también, si te gusta mi contenido, me ayudarías mucho si le das un like, te suscribes y activas la campanita para que te avise cada cuando subo video. También, si me sigues en mi cuenta de TikTok y en mi Instagram, recuerda que yo soy Koike. Matane.